¿Cómo les va? Bienvenidos a todos. Ahora sí, formalmente, espero que se encuentren todos muy bien. Muchas gracias por estar conectados en el día de hoy. Vamos a conversar acerca de este aspecto que lo vamos a encontrar mencionado muchas veces en nuestras diferentes prácticas, ya sea Tai Chi Chuan o Qigong. Hablar sobre el Shen es un lugar al que siempre vamos a volver. Y antes de comenzar específicamente a hablar sobre el Shen, e intentar delimitar un poquito el alcance de este concepto, yo me acuerdo, cuando estaba preparando esta charla, me acuerdo de un profesor que tenía en la universidad, nos daba, perdón, este profesor nos daba una cátedra que se llamaba Literatura Clásica Griega y Latina, que la verdad que era hermosa y que pude disfrutar mucho en ese momento, y nos decían que, muy sabiamente, que los conceptos no se discuten, que los conceptos se delimitan para saber el alcance que tienen. Pensemos que estamos hablando acerca de términos y conceptos que forman parte de una cultura muy diferente a la nuestra, y que por tal motivo, de acuerdo a las distintas traducciones que se hagan sobre esto, es que vamos a encontrar distintos tipos de explicaciones, quizás sobre lo mismo. Y a veces estas explicaciones nos pueden llegar a confundir, si nosotros ya tenemos un concepto, un juicio armado respecto de algo. En este caso en particular, hablando sobre el Shen, algunos lo entienden o lo comprenden como espíritu. Está traducido como espíritu. En este caso, nos lleva a pensar las cosas de determinada manera. Otros, por el contrario, lo que establecen como característica de este concepto, que es el Shen, hablan más bien acerca de mente o conciencia. Y que me parece que, de acuerdo a los autores que nosotros trabajemos, vamos a encontrar en unos hablando acerca del espíritu, en otros hablando acerca de la conciencia o de la mente o de los pensamientos. Y lo importante es establecer como esta distinción para que sepamos que cuando nos encontremos con traducciones o con algunos maestros que hablen de con determinadas características, estaríamos hablando más o menos de lo mismo. Vamos a ver en qué consiste entonces justamente este concepto de Shen. Entonces, lo podemos encontrar como mente, como espíritu, como conciencia, y después con muchas explicaciones más, algunas de las cuales vamos a tratar de aproximarnos. Lo que sí sabemos es que es sumamente importante este concepto porque forma parte de una tríada de conceptos que son las bases y los fundamentos, no solo de la medicina tradicional china, de la teoría médica, sino de lo que sería para China la base de la vida, fundamental para la existencia de cada uno de nosotros. A eso se refiere entonces a un aspecto de esas bases, esos fundamentos para nuestra vida, es lo que se refiere este concepto del Shen. Estas tríadas de conceptos son el Qi, que lo traducimos como energía, el Yin, que lo traducimos como esencia. No es el Yin del Yin y el Yang, ese es otro Yin, sino el Yin de la esencia. Y por otro lado, el otro concepto es Shen, que es justamente lo que decíamos recién, espíritu, conciencia, pensamientos. Estos tres
estos tres aspectos de cada uno de nosotros, que están presentes en cada uno de nosotros, en la vida, en la existencia, son los fundamentos justamente de la vida. En el caso del Qi, nos referimos acerca de la energía. Cuando hablamos de energía, estamos hablando de como ese combustible, esa capacidad que nosotros tenemos para realizar determinadas acciones. En el caso del Yin, que es la esencia, ya lo vamos a ver un poco más en detalle, nos estamos refiriendo a esa esencia que puede ser tanto heredada, es decir, de nuestros antepasados, de nuestros ancestros, como esencia que construimos en nuestra vida. Cómo la construimos esa esencia a través de los alimentos, de la respiración. Y por otro lado, el Shen, que es el espíritu, o la conciencia, o la mente, o los pensamientos, que hace que nosotros seamos hombres y que tengamos conciencia, y que por ejemplo ahora podamos estar conversando y reflexionando sobre esto. Decimos que estos conceptos, que si bien son de la medicina tradicional china, entre otros aspectos que tiene esta maravillosa disciplina, es que nosotros, cuando nacemos, traemos de nuestros antepasados una carga, ahora le llamamos una carga genética, pero esta carga genética, traducido para lo que sería esta teoría en la que nosotros nos estamos desenvolviendo, sería entonces no solo que nosotros recibimos una impronta de nuestros antepasados, sino que hace que nosotros seamos algo único y irrepetible, cada uno de nosotros. Otro de los aspectos en los cuales se fundamenta todo estos pensamientos este cuerpo de pensamientos tan importantes que le dan sentido a lo que nosotros realizamos, a las prácticas que realizamos, que son el fundamento, es que nosotros además, nuestros órganos están relacionados también de algún modo con cada uno de estos tres tesoros. Por ejemplo, vamos a darnos cuenta que en este concepto muy taoísta de pensar, estamos permanentemente mirando y observando esa naturaleza que nos rodea, que un poco explica cómo es que funciona la vida y cómo es que funcionamos nosotros adentro de eso. En el caso hablamos del Qi, uno de los tesoros, está relacionado con el vaso y con el estómago. Por lo que decíamos antes, justamente, nosotros consumimos alimentos y es el vaso y el estómago los responsables de trabajar y asimilar estos nutrientes que nosotros ingerimos. Por otro lado, el Yin, que es la esencia, está asociada con el trabajo de los riñones. Allí se aloja la esencia prenatal, dicen los chinos, porque cuando nosotros somos concebidos, esa esencia del padre, esa esencia de la madre se unen para generar una esencia particular que somos cada uno de nosotros. Esa unión, esas dos esencias, forman también un tipo de mente en particular, un tipo de Shen en particular, un tipo de espíritu en particular. Y decimos que esa esencia se aloja en los riñones, pero ahora esa capacidad integradora es la que nos posibilita el Shen. ¿Y a dónde se aloja? ¿En qué órgano, de acuerdo a la medicina china, se aloja esta capacidad que tenemos nosotros? Se aloja en el corazón, que es, de acuerdo a esta teoría, el emperador, es decir, es el más importante, el que rige y el que gobierna a todos sus súbditos. Los súbditos son todos los otros órganos en nuestro cuerpo. Entonces, si bien son tres conceptos
que los necesitamos explicar por separados, no se puede concebir uno sin la existencia del otro. Por ejemplo, la esencia, ese yin que se aloja en los riñones, es la raíz del cuerpo. Sin esa esencia no podríamos nosotros nacer. Y también es el fundamento de que nosotros tengamos un tipo de conciencia en particular, un tipo de mente en particular. Y esto lleva a algunas conclusiones. Por ejemplo, si el chi y esta esencia son fuertes, ¿y cómo serían fuertes? Por ejemplo, nosotros ayudamos a la fortaleza de este chi y esta esencia con la práctica del Qigong y el Tai Chi Chuan y con una vida cuidada, es decir, sin muchos excesos, con una alimentación relativamente sana. Vamos a generar un chi y un yin que va a ser para ser fuertes, y por ende, por consecuencia, también nuestra mente, nuestro shen, nuestra conciencia, nuestro espíritu, como lo querramos llamar, también va a ser fuerte, también va a ser resistente. Ahora bien, si es, por el contrario, puede ser justamente al revés, si nosotros estamos muy estresados, si nosotros estamos muy dispersos, si nosotros tenemos una actividad laboral o también una actividad sexual muy excesiva, lo que va a generar este desgaste mental es que también se terminen afectando nuestra energía y nuestra esencia. Entonces, como verán, es como un sistema en el cual, si alguna de estas piezas se encuentra en desarmonía, va a generar una armonía, una desarmonía general. Ahora bien, el Shen, que es lo que estamos hablando en el día de hoy, podemos decir que es un tipo de chi, es un tipo de energía. Todo lo que existe en la naturaleza tiene su característica energética. Y podemos decir que es un tipo de energía quizás la más sutil, porque otros tipos de energías son un poco más materiales, si se quiere, mientras que en el caso de los pensamientos es un tipo de energía, pero es muchísimo más sutil. Algunos maestros como el doctor Masiosia, que es un gran estudioso, uno de los grandes estudiosos de la medicina china, él decía que el chi va adquiriendo diferentes formas de agregación, y de acuerdo a cómo se vaya conjugando esta agregación, las cosas se manifiestan de determinada manera. En el caso de los pensamientos o del pensamiento de la conciencia, es una energía como sutil, no es una energía que nosotros quizás la podemos palpar, pero sí está, sí existe y sí forma parte y es necesaria para que nosotros tengamos conciencia del todo. Decimos que la mente entonces, o los pensamientos, es la forma más sutil e inmaterial en la cual se manifiesta el chi. Algunos lo traducen como espíritu, como habíamos mencionado. Algunos, como el doctor Masiosia, dice que él prefiere llamarlo conciencia integradora, prefiere llamarlo mente, y no llamarlo espíritu, porque a su vez, cada uno de nuestros órganos, sobre todo de las 5 vísceras yin, que son el pulmón, el vaso, los riñones, el corazón y el hígado, cada uno de estos órganos yin, tienen a su vez un alma en particular, un alma etérea, un espíritu en particular. Y él menciona, por ejemplo, que el alma etérea del hígado se llama Hun, y lo que nos permite es la percepción y la imaginación. En el caso de los pulmones, el alma corpórea sería el Po, y que tiene que ver con los aspectos de nuestro inconsciente. Todo lo que tiene que ver con el intelecto, con el pensamiento, hace referencia,
con el pensamiento, la capacidad hace referencia al vaso, al yi, la voluntad hace referencia a los riñones, y la mente en sí mismo, los pensamientos, hacen referencia al corazón. Entonces, si bien la mente está ligada a todos nuestros órganos, el más importante es de todos estos el corazón, porque justamente es el monarca de los órganos y allí reside la mente. Vamos a ver que esta mente que reside en el corazón, el cual debemos cuidar, lo debemos alimentar sanamente, cumple diferentes funciones, muchas de las cuales nosotros lo hacemos de manera quizás sin ser tan conscientes de esto, pero estas funciones están presentes. El más importante de todos, la función más importante de este yen, de esta mente, es justamente la conciencia. Es lo que nos hace a cada uno de nosotros percibirnos y saber que somos seres humanos, es decir, la totalidad de pensamientos, de percepciones, de información que nosotros podemos manipular, que podemos reflexionar, todos están vinculados con este órgano que es el corazón, que es el monarca, y por consiguiente también con la mente. Esta idea de esta individualidad, este concepto de individualidad, de saber que somos personas individuales, cada uno de nosotros, también es una de las funciones de la mente. La acción de pensar, la capacidad de pensar es una función de la mente. Y por consiguiente, si nuestra mente es clara, los pensamientos que nosotros vamos a tener también van a ser claros. Pero pensemos el caso contrario. Si nuestros pensamientos no son claros, no son lúcidos, nuestra conciencia no va a ser clara, nuestros pensamientos no van a ser claros, por consiguiente, nuestra mente, nuestra conciencia integradora, nuestro espíritu no va a estar en calma, y también lo que va a suceder es que va a afectar energéticamente al funcionamiento del corazón. Todo lo que tiene que ver con la memoria, con los datos, con los recuerdos, con autorreconocernos, autopercibirnos, las funciones cognitivas, de percibir, de recibir estímulos, de actuar y dar una respuesta frente a los estímulos, están todos vinculados con este tesoro que nosotros tenemos, que es el yen. También el sueño, cuando nosotros tenemos sueños que nos sentimos, que no dormimos correctamente, no podemos descansar bien, también está relacionado con esto. En general sucede que cuando no podemos dormir bien, estamos pensando, ¿no? Nos debe a todos, a mí me ha pasado, calculo que ustedes alguna vez lo experimentaron también, en alguna noche, cuando alguno tiene algún tipo de problema en particular, en algún momento no puede descansar bien y los pensamientos se disparan, es difícil de poder controlarlos, y eso es porque la mente, el corazón, no están equilibrados, no están calmados. Y todo lo que nosotros buscamos hacer, no solo con esta charla de conocer cada vez un poco más qué es lo que nos pasa a cada uno de nosotros y de cada vez tener más conciencia de lo que somos, lo que nos va a ayudar fundamentalmente es la práctica y el entrenamiento del Tai Chi Chuan y del Chi Kung, que son los que les dan todos esto que nosotros estamos hablando, estas reflexiones que tenemos acerca de esto, son los que le dan un sustento teórico a lo que nosotros hacemos. Dicen los maestros que la sabiduría de las personas deriva de una mente fuerte y de un corazón saludable. Y como nosotros decimos, y es justamente una de las características que tiene la medicina china y cómo concibe al hombre, que nos concibe como un todo, en cuerpo, en mente, no somos estados separados de las cosas,
sino que estamos juntos. Y es por eso que una persona sana, completamente sana, no solo es una persona que le funciona bien el cuerpo fisiológicamente, que va a hacerse un estudio, un chequeo médico y le da, de acuerdo a los parámetros, que está todo correcto, sino también es aquel que tiene pensamientos, que generalmente son pensamientos proactivos, positivos, y eso es lo que vamos a tratar de ayudar y a favorecer con la práctica. Todas las ideas que nosotros tengamos, todas las emociones que nosotros tenemos, si bien las emociones también están ligadas a los órganos, como lo vamos a mencionar en algún momento, es la mente, es esta capacidad integradora, esta conciencia, es la que los puede reconocer como tal. Yo puedo reconocer que tengo ira, que si bien la ira corresponde al hígado, por ejemplo, y afecta la energía del hígado, pero yo reconozco que tengo esta ira gracias a esta conciencia, gracias a la mente. Cuando las emociones estas, que pueden ser de corta duración, permanecen en el tiempo, por ejemplo, un estado de preocupación. La preocupación está ligada al vaso y al estómago. Por eso es cuando estamos muy preocupados, no podemos digerir bien los alimentos. Puede ser una de las explicaciones. Esta idea, entonces, de que si bien esta preocupación corresponde a un órgano en particular, reconocer lo que es una preocupación le corresponde a la esfera de la mente, de la conciencia, y por ende al corazón. Todos los sentidos que nosotros tenemos, el sentido del olfato, del tacto, de la audición, también están vinculados a algún órgano, pero la capacidad de traducir esa información le corresponde a la mente, a la conciencia. Entonces, podemos decir que esta conciencia, esta mente, este espíritu, como le llaman a algunos también en las traducciones, son sumamente afectadas por las emociones. Y que nosotros, para tener pensamientos lúcidos, pensamientos claros, una conciencia clara, mirarnos con afecto a nosotros mismos y a lo que nos rodea, a la vida que nos toca vivir, es una función fundamentalmente del Yen. Pero para poder entrenar, así como nosotros entrenamos físicamente, para poder entrenar, para poder darle más energía a este Yen, es que necesitamos primero hacer como un proceso. Este proceso necesitamos generar energía, que la generamos con el trabajo físico y la generamos con los alimentos, tener una vida equilibrada. Esto va a hacer que esta energía se transforme en esencia y que podamos guardar un poquito de esa esencia para cuando lo necesitemos. Y una vez que estamos plenos de esencia, que estamos plenos de energía, es como un vaso comunicante que llega al punto en que nos despierta también esta conciencia, esta lucidez, y enriquece y clarifica nuestro Yen. Acá les voy a compartir algo que me pareció muy lindo, que dice el doctor Mario Schwartz. Él menciona que el Yen es un concepto escurridizo que, en el caso de él, podría traducirse como conciencia. Es una sustancia mental que nos permite diferenciarnos del resto de las cosas, pero que mantiene una relación de contacto con nuestra memoria ancestral. Cuando la mente está clara, aparece el camino que cada persona desea seguir, sin que se manifiesten conflictos internos que nos obligan a dar un paso adelante y un paso atrás. No hay riqueza o conocimiento en este mundo que nos permita estar bien si primero no estamos bien con nuestra conciencia. Por eso, dice el doctor Schwartz, el símbolo del Tao, ideográficamente, se dibuja con un pie y una cabeza con una larga trenza, mirando todo en la misma dirección. El pie es la acción y la cabeza, con la larga trenza, es el símbolo del sabio, que piensa
y que actúa en la misma dirección. Lo que piensa y lo que hace es idéntico. Entonces, piensa bien y actúa bien. Al no haber dicotomía entre su acción y su pensamiento, el chi va a fluir apaciblemente. La salud de nuestro cuerpo no está separada de la salud psíquica, son interdependientes y complementarias. Y cualquier desequilibrio en un plano va a traer irremediablemente también desequilibrio en el otro. Muy interesante lo que compartimos allí del doctor Mario Schwartz. Por otro lado, el doctor Jiang Zemin, y muchos de estos conceptos que nosotros estamos ahora, algunos pasándolos un poco por arriba, porque no nos podemos detener en cada uno de estos conceptos, muchos los vamos viendo en el transcurso del proceso de formación que nosotros llevamos adelante en la escuela. En el caso del doctor Jiang Zemin, también uno de los grandes maestros, él habla, él lo llama espíritu, al Shen, a esta conciencia. Y nos menciona algo muy interesante. Nos dice que los chinos tienen esta característica de dar explicación para el funcionamiento de las cosas como si fuera una organización militar, como si estuviéramos en un campo de batalla, en una lucha. Entonces dice, el Shen, este espíritu, es fundamental para la lucha, porque dice, si los soldados no poseen una moral elevada, aún con el mejor general, con la mejor estrategia y con el mejor conocimiento del campo de batalla, podemos llegar a ser derrotados. Entonces este espíritu es el centro y la raíz del combate. En el entrenamiento que nosotros llevamos adelante hacemos más o menos lo mismo. Lo que buscamos es fortalecer este Shen, lo tratamos de hacer disponiendo nuestro cuerpo de un modo que podamos colmarlo de energía. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos desde lo más superficial a lo más sutil. Decíamos que justamente el Shen es una manifestación de la energía muy sutil, muy inmaterial, pero querer regular esto en este ámbito es muy difícil poder hacerlo directamente. Si no, cualquiera de nosotros diríamos, bueno, voy a pensar en nada, o voy a vaciar mi mente. Y decimos, bueno, ya está, vacío mi mente. Y queremos hacerlo y en un momento se nos disparan pensamientos, empezamos a tener recuerdos, proyecciones hacia el futuro. Esto no es fácil de lograr y es justamente lo que han experimentado este pueblo chino y que ha desarrollado este método de decir, no, entrar directamente a querer regular nuestro Shen, nuestra conciencia, es muy difícil poder hacerlo. Para eso vamos de a poco y vamos de lo más superficial a lo más inmaterial, de lo más corpóreo a lo más sutil. Y es por eso que nosotros vamos aprendiendo en el proceso, primero a regular nuestro cuerpo, que es lo más externo, lo más fácil, ¿no? Yo puedo decir, bueno, si levanté o no levanté una mano, lo puedo ver y lo puedo modificar. Ahora, si me enojé más o me enojé menos, es algo más difícil de poder cuantificarlo y también de poder controlar. Entonces, para poder lograr tener un Shen equilibrado, lo que necesitamos es equilibrar nuestro cuerpo, equilibrar nuestras respiraciones, equilibrar la energía, equilibrar la esencia, y por consiguiente vamos a lograr equilibrar nuestro Shen, y de este modo vamos a tener pensamientos más lúcidos, pensamientos más sabios y juicios más equilibrados, tan necesario quizás para estos momentos que a todos nos toca vivir. Y también menciona el doctor Jiang Zemin que lo mismo que decía el doctor Maciocia, que cuando nosotros, si nuestro chi, si nuestra energía es fuerte, si nuestra esencia es fuerte, vamos a tener las posibilidades de tener también un Shen elevado. Entonces, y nos da un ejemplo el doctor Jiang Zemin muy interesante, para ver cómo es el funcionamiento, porque decimos que trabajan todos juntos, pero
¿dónde vemos que se expresa, por ejemplo, un espíritu, una conciencia fuerte? Y él daba como ejemplo los enfermos terminales. A muchos, quizás algunos de ustedes han tenido experiencia de alguien que conocen, a muchas personas que les han dicho, mira, por los estudios que vos tenés y por las patologías que vos tenés, tu expectativa de vida es, y bueno, algunos te comentan el horror de decirle un tiempo, 6 meses, un año. Esas cosas suceden. Y sin embargo, esas personas con voluntad, con espíritu alto, espíritu elevado, con ganas de vivir, con positividad, con amor, con afecto, terminan recuperándose. Y aparentemente la medicina no tendría explicación para estos casos. ¿Por qué? Y porque la enfermedad no indicaba eso. Esto implica cómo este centro, esta conciencia, este general del ejército que dirige y que planifica, aún con pocos recursos, aún con pocos soldados, aún con poca salud, podemos llegar adelante y ser vencedores. Y es lo que nos va a pasar a cada uno de nosotros, lo que nos pasa a cada uno de nosotros cuando tenemos esta voluntad, este proyecto de vida, proyecto de práctica, de entrenamiento, y lo podemos llevar adelante. También suele suceder al revés, suele suceder justamente al revés. A veces personas, tomando estos ejemplos de la vida y de la muerte, que siempre son tan ejemplificadores justamente, como personas que aparentemente su máquina, es decir, su cuerpo, los estudios, están todos perfectos, no tienen ningún tipo de desarmonía en este sentido, y que sin embargo, al vivir deprimido, al vivir sin un tipo de proyecto de vida, termina acabando con su vida también. Entonces, elevar el espíritu, elevar la conciencia, tener pensamientos lúcidos, es lo que nos va a permitir progresar en este camino que nosotros estamos llevando adelante. Hay métodos específicos para ayudar a elevar este yen, para adiestrarlo. Lo podemos hacer combinándolo con la respiración, lo podemos hacer teniendo percepción de nuestra propia energía. Y estos métodos justamente son los que nosotros, a veces sin saberlo, estamos realizando en cada uno de los sistemas en los que estamos practicando. Cuando nosotros practicamos un sistema de movimientos o una forma, en el caso del Tai Chi Chuan, lo que estamos haciendo es no solo fortaleciendo este cuerpo físico que nosotros tenemos, no solo sintiéndonos mejor, funcionando mejor fisiológicamente nuestro organismo, sino también que estamos enriqueciendo nuestra salud emocionalmente, con emociones sanas, con emociones equilibradas, que va a permitir fortalecer este espíritu, este yen, esta conciencia integradora. Todo esto buscamos hacerlo cuidando a nuestro corazón. ¿Y cómo cuidamos este corazón? No lo tenemos que excitar. ¿Cómo se excitan? Con euforias, con excesos, con descuidados que podamos llegar a tener con nosotros mismos. Muy bien, estimados. Esto es el yen, esto es una partecita, una pastillita muy pequeña de lo que es la conciencia, el yen, y que lo vamos a encontrar y lo vamos a poder experimentar también en todo el recorrido de nuestro aprendizaje. Muy bien, estimados. Si les parece bien ahora, es el momento de ustedes para poder hacer las consultas, dudas, y que podamos seguir charlando sobre este tema. Los escucho cuando quieran. Yo, Rodolfo. Simón. Me queda como una duda, ¿no? Porque desde... Mira, digamos, Moni, si es una sola duda, sí, ya está. ya Una está. sola Ya está. no es nada. Quédense tranquilos. Así que vamos de poquito. Sí, te escucho, Vamos Moni, de discúlpame. poquita. No, por favor.
desde la medicina occidental, nosotros tenemos como muy incorporado que la mente está en el cerebro. Bien. Vos nos explicás que el Shen se aloja en el corazón. Sí. Ahora, esto más que nada para tener como respuestas ante las posibles preguntas de alumnos, ¿no? Digo, las funciones cerebrales hacen que todo nuestro organismo funcione. Sin embargo, desde el concepto de la medicina china, la funcionalidad de las emociones, la funcionalidad de la conciencia, estaría manejada por el gran emperador. Sería así. Exactamente, exactamente. El corazón, al ser el emperador, el máximo monarca, también irriga al cerebro. También le da energía, le da esencia, le da Shen, le da conciencia al cerebro. Pero quien regula todo esto, el encargado, de acuerdo por supuesto a esta teoría, es siempre el corazón. Este emperador, es más, en muchos médicos chinos, nosotros tenemos meridiano también del corazón. Muchos médicos chinos dicen que el corazón no hay que tocarlo, no hay que, es tan delicado, digamos, que no hay que tocarlo, es decir, ni siquiera se trata de intervenir en los meridianos del corazón, sino que a través de la relación que hay con otros meridianos, se tocan otros meridianos para poder ayudar al corazón, pero no al corazón en sí mismo, por lo delicado que es. Por la necesidad, es más, hasta el corazón tiene un pericardio, que es como esta membrana, que lo protege y que lo cubre al corazón, por la importancia que tiene. Pero quien rige todo esto es el corazón, de acuerdo a esta teoría. Muchas gracias, Rodolfo. ¿No? Por favor. Clarísimo, clarísimo. Perdón, ¿puedo agregar una cosita chiquita? Sí, Alejandro. Y quizás esto desde la medicina clínica occidental nuestra, cuando se declara muerta una persona es cuando por un paro cardíaco. Muchas veces hay paros cerebrales, muerte cerebral, pero realmente cuando se deja la conciencia como persona, cuando hay la muerte del corazón, ¿no? Claro, no había pensado en eso, Alejandro, y sí, también es así. En ese sentido habría como cierta coincidencia, digamos. Hay muchas coincidencias. Por allí, como decíamos al principio, es como que si delimitamos los conceptos y vemos a qué se refiere cada uno cuando está hablando, en este caso, por ejemplo, del corazón, vamos a ver que hay muchísimas similitudes y cómo se pueden enriquecer las dos culturas, digamos, ¿no? Mutuamente. De ahí me surge una duda, por ahí me lo esclarece, porque esto del corazón como varias interpretaciones, ¿no? Como espíritu, como mente, como conciencia, quizás son como grados del camino. Yo veo que mucha gente maestros expresan que el Tai Chi Chuan y el Chi Kung es para lograr el equilibrio, digamos, justamente de estos tres conceptos del Qi, del Yin y del Shen. Pero como que habría un paso, un siguiente paso en el Tao, en la gente que ya consiguió en este equilibrio, es para buscar el estado de iluminación. Es posible que a través del Shen, bien irrigado, con los canales bien abiertos a través del Qigong y del Tai Chi, uno pueda ver el camino. Por eso esto que expresaste, ¿no? Que personas sanas, cuando no tienen la idea de su camino, como que se mueren, no tienen su proyección. Y bueno, justamente este espíritu del Yen es lo que te logra elevarte para poder ser algunos iluminados. ¿Puede ser? Yo creo que sí, Alejandro, y muy similar a lo que vos estabas comentando, a lo que dice el doctor Jiang Zemin, justamente. Dice eso. Que podríamos decir entonces que como estos conceptos o estas traducciones que nosotros tenemos, conciencia integradora, mente, conjunto de pensamientos, espíritu, quizás hasta podrían ser como grados para lo mismo. Y lo que dice el doctor Jiang Zemin es que la regulación del Shen es el paso necesario para la iluminación taoísta. Eso es lo que dice el doctor Jiang Zemin. Y es un poco lo que estás mencionando vos también. Gracias. Oh, muchas gracias a vos, Alejandro.
Estimados, Lupe, ¿alguien quiere consultar? ¿Hacer algún aporte? Como usted habló recién de si se consigue un Chen tranquilo, logramos la iluminación, ahí habla cuando uno ya logra un grado de tranquilidad emocional, de lograr esa paz mental que todos buscamos de repente, a ese paso se llega, se Claro, puede alcanzar. de acuerdo a lo que dice el doctor Jiang Zemin, para lograr ese estado es necesario sí o sí que este Shen esté lleno de energía. Esta energía, por supuesto, es una energía refinada, una energía que circula con mucha fluidez por nuestro cuerpo. También nuestro Shen puede estar lleno de energía sucia, si queremos, podemos llamarlo energía tóxica, que pueden ser multiplicidad de pensamientos sin sentidos, que preocuparnos y dar vueltas sobre un mismo tema, sobre una misma cosa. Eso demostraría justamente lo opuesto, lo contrario. Pero para lograr ese estado, de lo que llamaríamos como un estado de iluminación, es necesario que este Shen esté colmado de energía, pero que esta energía tenga esas características. Ahora bien, y me hiciste acordar, Lupe, a esto, que a veces nosotros tenemos la idea o yo voy a hablar en primera persona, puedo haber tenido la fantasía de que esos estados de iluminación están reservados para muy pocas personas y que un simple mortal como uno, sería muy difícil de poder acceder a ese estado. Bueno, es cierto que de acuerdo a las condiciones de vida que tenemos cada uno de nosotros, justamente para lograr ese estado de refinamiento debemos dedicarle mucho tiempo, tiene que haber un fuerte kung fu. Y cuando decimos kung fu no es un arte marcial. Un fuerte kung fu es un trabajo sostenido en el tiempo con el trabajo, en este caso, de la energía, ¿no? Y de ese modo podríamos llevar a ese estado. Y pensemos que quienes desarrollaron estas disciplinas vivían nada más que en la búsqueda de estos estados. Pensemos en los monjes taoístas, en este tipo de cultura, como en otras culturas se manifiesta de otra manera, en donde la búsqueda, el sentido de la vida, de su vida, es justamente llegar a este punto de iluminación, nirvana. Bueno, se lo puede conocer con de muchas maneras. Y eso cuando yo estudiaba y cuando me iba cada vez metiendo un poco más reflexionando acerca de esto, pensaba que, bueno, esto es algo que con mis características de vida va a ser muy difícil que yo pueda lograr un estado de iluminación permanente. Pero la experiencia, lo que me ha indicado, y también la experiencia de haber leído de muchos otros y de haber compartido con muchos otros practicantes, quizás nos puede dar una idea satisfactoria de lo que es tener una mente, un Shen lúcido, un Shen elevado. ¿Se escucha bien? Sí, 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 se escucha bien. Porque siento... Tenía mucho ruido, disculpa. La experiencia es, si alguna vez a alguno de ustedes les ha pasado, ya esto lo he comentado en alguna otra oportunidad, en algún momento en donde alguno de ustedes se ha sentido, o nos hemos sentido plenos. Cuando uno se siente pleno, quizás no tiene que haber pasado nada en particular, no tiene que haber sucedido, no es que hayamos tenido algún logro externo, conseguí un título, conseguí una marca, conseguí un ascenso en el trabajo, me aumentaron el sueldo, o mi hijo logró tal cosa. No.
simplemente en un momento donde uno dice, me siento pleno, me siento agradecido con todo lo que me rodea, soy un bendecido por estar vivo, por poder pensar, por estar aquí ahora en este momento. Bueno, para mí eso es una expresión, aunque sea una pincelada, de un yen elevado, que en ese momento hemos podido tener esta idea de esta conciencia integradora que nos hace estar, como nos mencionaba recién uno de ese texto que yo les leía, el pensamiento y el pie hacia el mismo lugar, o sea, como el símbolo del Tao, ese pie y esa trenza que es esa sabiduría que cada uno de nosotros tengamos, todo alineado en la misma dirección, donde también está fluyendo el chi de manera armónica por nosotros y que somos conscientes de esos y eso nos provoca un gran estado de felicidad. Eso no necesariamente tiene que ser, va a ser algo eterno, va a ser algo que va a estar siempre y que va a permanecer desde que me levanto hasta que termino. Pero si nosotros tenemos conciencia de eso, si nosotros tenemos recuerdo de que eso nos pasa y que nos ha sucedido, ¿por qué no podemos seguir enriqueciéndolo y cada vez encontrar más momentos como esos? Si podemos lograr eso, por lo menos es lo que yo les sugiero, si podemos ser conscientes de esos, vamos a vivir todos un poquito más felices. ¿Otra Sí, pregunta? Usted dijo que para lograr alimentar, tener un chen bueno, ¿cierto? Existían métodos y dentro de eso nombró la respiración, regular el cuerpo y todo esto. La meditación también es un aporte importante para desarrollar un buen chen. Por supuesto que sí, es un camino que que lo vamos a transitar. La meditación, lo que hacemos nosotros, aunque no estemos quietos o sentados, es una práctica meditativa. Cuando nosotros estamos enfocados en el trabajo que realizamos, sea un movimiento de Qigong o un movimiento de Tai Chi Chuan, cuando estamos allí en ese momento, estamos entrando en un estado meditativo. ¿Por qué? Porque conjugamos nuestro cuerpo, nuestra respiración, el pensamiento alineado con eso que estamos haciendo, estamos generando una energía sana, una energía buena, estamos felices por lo que estamos realizando y por consiguiente estamos elevando nuestro yen y nuestra conciencia. La meditación en cualquiera de sus manifestaciones va en el mismo camino y en la misma dirección. Gracias. Muchas gracias. Sí, Vilma. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Cómo te va, Vilma? ¿Se me escucha bien? Muy bien. Ah, genial. Pensaba en todo esto que estuviste hablando a todos y enseñando, y en esto último que dijiste de sentirnos plenos en ciertos momentos, y qué difícil a veces es lograr darse cuenta, ¿no? Porque en la vorágine que uno tiene de sus trabajos, dependiendo del trabajo que cada uno desarrolle, cómo nos cuesta a veces poder tener ese momentito de armonía, de paz y de darnos cuenta de que lo estamos disfrutando, ¿no? En ese momento. Y que a veces son tan cortos. Sí. Y lo difícil es que cuesta bastante que permanezca o que dure o prolongarlo por lo menos durante un día simplemente. Y qué lindo es cuando uno lo puede disfrutar, ¿no? Y que esto, a veces uno no sabe qué es esto del yen, de que uno lo está alimentando en ese momento. Cuando tenemos o llevamos adelante, por ejemplo, una clase de Qigong o simplemente hacer nosotros solos una práctica, cómo la mente se transforma, digamos, ¿no? Porque es como que se despeja de todo lo demás que te desborda durante los días, a pesar de que uno ame lo que hace, ¿no? Porque el trabajo uno generalmente ama lo que está haciendo. A pesar de que te lleve horas.
Y sin embargo, en ese instante que uno se despega de todas estas cosas, la paz interior que uno siente, ¿no? Como es como un cable a tierra, digamos, de volver a reencontrarnos. Eso es lo que al menos a mí me pasa cuando puedo llevar adelante, así sea 3 veces por semana, una práctica, ¿no? Cuando lo puedo hacer. Así es, Vilma. Es maravilloso. Es maravilloso, tal cual como vos lo describís. Y yo me pregunto esto, ¿no? Cuando estamos practicando Qigong o Tai Chi Chuan, si lo hacemos con gusto y con ganas, sí, es como mucho más fácil poder llegar a este estado. Por ahí lo más difícil es llevarlo a otros ámbitos de nuestra vida. Estamos en esta idea de que somos por ahí, estamos como cortados, somos una cosa en un lado, otra cosa en otro. Uno de los maestros que leía para preparar esta charla decía eso: nosotros tenemos como máscaras y cada una de esas máscaras nos sirven. En el trabajo tenemos una máscara, con nuestra familia tenemos una máscara, cuando estamos realizando determinada actividad llevamos una máscara. Y cómo esta idea, si pudiéramos, de llevar ese pensamiento, esa palabra, esa acción, ese andar, todo en el mismo sentido. Y sabiendo que la vida es eso, la vida es el Qigong y también todo lo otro. Sí. La vida es el Tai Chi y también todo lo otro. Y cómo eso enriquece a todo lo otro en nuestra vida. Y cómo todo eso otro, que es la vida misma, también enriquece el Tai Chi y el Qigong. Claro. Y creo que de este modo es que estas disciplinas están hechas tan a la medida de cada uno de nosotros, a la medida de las personas, porque enriquecen los ambientes a donde estemos, nos enriquecen a nosotros y nos hacen sacar lo mejor de cada uno de los lugares en los que estamos, aún quizás en momentos transitorios en que no hacemos lo que más nos gusta, pero que si lo hacemos con amor, si lo hacemos con respeto, si lo hacemos porque sabemos que es nuestra responsabilidad, que tenemos que cumplir, como eso ya se enriquece de otra manera, toma otro sentido, ¿no? No se convierte en una obligación, sino también se convierte en un modo de fluir en ese momento en particular. Muchas gracias, Vilma. No, gracias a usted. Muy bien, estimados. Muy bien, Iris, que te has sumado ahora, me alegro verte. Sí, estuve escuchando sin prender la pantalla, no me daba cuenta que estaba, porque estoy con el celular, que estaba la pantalla apagada, pero bueno, sí, me sumé. Y bueno, yo quería decir algo como que con la práctica del Qigong, al tratar de que fluya esa energía por todo nuestro cuerpo, se hace un trabajo, pienso que con la mente, y se lleva con la mente al corazón esa energía, y se genera como un estado de calma, de paz, que es sentirse feliz, ¿no? En algunos momentos se logra eso, y bueno, pienso que es muy lindo poder transportar ese sentido a todos los otros momentos de la vida y, bueno, curarnos cuando nos sentimos mal y, bueno, usarlo en provecho también de nuestro cuerpo, ¿no? Y de nuestra mente, sí. Bueno, es muy interesante todo. Sí, claro, gracias. que sí, Liz. No, muchas gracias a vos. Muchas gracias por tus palabras y por estar presente. Muchas gracias. Muy bien, estimados, si les parece, ya más o menos estamos cumpliendo el tiempo. Sandra, ¿querés hacer una consulta? No, quería agregar un poquito. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. A lo que decía Iris, ¿no? La práctica de Qigong o Tai Chi Chuan no se reduce a 1 o 2 o 3 horas semanales. Es una filosofía de vida, es el desarrollo del Shen, como bien hablabas vos, y tiene que ver con bajar el cielo a la tierra. Entonces, como decía Iris recién, es llevarlo a tu vida cotidiana. Esa es la práctica de corazón, ¿no? Es una filosofía de vida.
Exactamente. Muchas gracias, Sandra. Es así, nos enriquece en donde estemos y además recordemos que podemos estar entrenando en todos lados, ¿no? Podemos estar entrenando cuando estamos esperando que nos atiendan en el médico, podemos estar entrenando cuando estamos en una fila, haciendo cola para entrar a algún lugar. Siempre podemos estar entrenando. Si nosotros estamos enfocados en nosotros, en la respiración, en cómo está nuestro cuerpo, en sentirnos relajados, en no enojarnos cuando no tiene sentido, estamos entrenando. Y ese entrenamiento es lo que va a enriquecer y a elevar nuestro yen. Lo estamos haciendo siempre. Entonces, si esos pequeños rasgos fugaces de plenitud, como yo les comentaba recién, que en algún momento tenemos esta conciencia de que realmente somos unos bendecidos por el solo hecho de existir y de estar, se van a hacer cada vez más frecuentes. Se van a hacer más frecuentes y van a hacer que nuestra vida sea cada día un poquito más linda para ser vivida. Gracias. Muy bien, estimados. Muchas gracias por haberme acompañado en Muchas gracias, profe. este día. Que tengan todos un hermoso fin de semana. Cuídense mucho. Elevemos el yen, elevemos la conciencia y sigamos practicando. ¿Bien? Bien, muchas Muchas gracias. gracias. Hermosa clase. Gracias. Chao, Gracias. chao. Que estén todos muy bien. Chau, chau. Gracias por estar. Buen fin de semana. Gracias, Rodolfo. Gracias, Chau, chau. Chau, chau. Gracias.